Arauco tiene historias, con el profesor Luis Torres Ayllón. Hola, soy Luis Torres Ayllón, historiador, y desde esta hemeroteca, que está en la ciudad de Los Álamos, te invito a conversar sobre historia local en la provincia de Arauco. Estamos en la hemeroteca del recopilador histórico de Los Álamos, el señor Rolando Matus López, quien ha realizado durante mucho tiempo una recopilación de antecedentes históricos tanto de Los Álamos como de la provincia de Arauco, con diarios, revistas y una serie de elementos que están a nuestro alrededor. Pero el día de hoy queremos conversar cómo está el estudio, la investigación de la historia en la provincia de Arauco. En el caso de Rolando, él maneja mucho el tema de Los Álamos y nosotros hemos tenido experiencia trabajando con el tema de historia de la comuna de Arauco. Rolando, ¿cómo ves tú al día de hoy el estudio de la historia acá en la provincia? Bueno, lo que yo conozco de esto, porque este es un tema que comenzó en el caso mío del tiempo en que yo fui corresponsal del diario El Sur, en la década del 70 hasta mediados de los 80. Y por lo tanto, eso me llevó a escribir sobre los acontecimientos que ocurrían en esa época. Pasaba el tiempo, siempre siendo un lector, asiduo lector, fui coleccionando los diferentes diarios que traían suplementos en diferentes aspectos, y por eso es que hoy día tengo una hemeroteca que reúne casi, por decir, 3.000 revistas de diferentes tipos. Por supuesto que está aquí parte de la historia de todo Chile, de los últimos tiempos, de las últimas personas en el nivel político, deportivo, social, etcétera, etcétera. Pero en relación a la provincia de Arauco, por supuesto que en Cañete siempre han habido historiadores que se han dedicado a escribir de los tiempos de la colonia, de Pedro Ahí de tenemos Valdivia, el caso de Clímaco Hermosilla. Clímaco Hermosilla, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo me he dedicado, y estoy tratando, espero algún día también sacar un libro, como el caso tuyo, que tú ya tienes varios libros, y espero yo también comenzar a sacar mis textos, pero van a estar relacionados más que nada por lo que acontecía en una década. Por ejemplo, el año 30, ¿quién era el alcalde aquí en Los Álamos? Venía un periodista del diario El Sur con muchas dificultades en tren, te tenía que quedar aquí en Los Álamos por lo menos un par de días, entrevistar al alcalde. ¿Y cuáles eran las necesidades en ese momento que tenía el alcalde? ¿O cuáles eran los proyectos que tenía esa autoridad? Claro. Por supuesto que son muy diferentes a los actuales proyectos y a las actuales inversiones que se necesitaban. Antes, ripiar una calle, conseguir recursos para comprar una camionada de ripio, ya era un gran logro para esa autoridad en beneficio de la comunidad. Claro. Entonces, ese es el tipo de investigación que yo voy a dar a conocer en su momento, en qué pensaba y quién era esa autoridad, incluso una foto de ese alcalde que hoy día nadie sabe cómo era la fisonomía de esos alcaldes. Y tengo muchas entrevistas, desde el año 30, el año 36 más o menos, cuando comienza a funcionar el municipio, porque antes de eso nosotros dependíamos del EU, ¿ya? Así que bueno, ahí van a haber algunas sorpresas y conocimientos de varios alcaldes de esos años, el año 30, 40, 50, que vamos a reproducir las entrevistas que le hacían a los diarios, en este caso de Concepción, La Patria y El Sur.
Caso personal, hemos escrito varios libros relacionados con la comuna de Arauco. El principal es Arauco es Historia, que narra la historia de la comuna araucana desde la prehistoria hasta el año 2000. Esperamos en algún momento hacer una segunda edición al respecto. Pero en la provincia de Arauco también han habido otros personajes que han escrito sobre la historia de sus ciudades. Está el caso de Alejandro Pizarro, que escribió un libro sobre la historia de Lebu. Rolando, entiendo que tú conociste a don Alejandro. Sí, por supuesto. Década del 80 más o menos. Ya, y en ese sentido, este libro que se llama De la Leufunmapu a su centenario en 1962 marca un fuerte referente para los historiadores de la provincia porque fue uno de los primeros libros, si es que no el primero, sobre la historia de una localidad de la actual provincia de Arauco. Sí, claro. Bueno, don Alejandro vino en la década del 80 un par de veces a la municipalidad a dar una charla sobre la historia de la provincia basado justamente en sus escritos que estaba preparando. Quiero agregar que don Alejandro, yo siendo corresponsal en esos años, publiqué un par de informaciones sobre su visita a Los Álamos. Ya. Y este libro entrega una serie de información que no solamente involucra a Lebu, sino que también a distintas comunas. A distintas comunas, y es un trabajo, pero en ese tiempo la tecnología que hoy día nosotros tenemos y usamos para recopilar información, para visitar una biblioteca, escaneamos, fotografiamos con el mismo celular, pero en ese tiempo don Alejandro, cada visita me imagino que hacía una biblioteca. Él lo hizo más que nada en la Biblioteca Nacional de Santiago. Significaba recorrer hojas y hojas de diarios de 1800, 1900, y seguramente en una libretita al lado él iba anotando los antecedentes más importantes de esos episodios, para después memorizar y redactar el libro. Así que yo encuentro que este es un libro muy, aparte interesante, fabuloso en la forma que lo hizo. Porque nosotros estamos en este trabajo de recopilar, de contar, de escribir. Pero para eso necesitamos tener una información al lado para poder redactar. Sí, es un trabajo basado en fuentes, las citas son claras, valga la redundancia claramente, está basado en documentos que fueron extraídos especialmente de la Biblioteca y el Archivo Nacional. Un muy buen libro, de la Leufunmapu a su centenario, ¿verdad? Desde 1540 a 1962, la historia de Lebu de Alejandro Pizarro. Cañete, otra ciudad de la provincia de Arauco, hay un fuerte trabajo histórico realizado por Clímaco Hermosilla, que además de libros, de publicaciones, realizaba las Garciadas, que eran un encuentro de historiadores para ahondar más en la historia de la provincia. ¿Qué te parece el trabajo de Clímaco Hermosilla, Rolando? Bueno, como todos los historiadores, interesante el trabajo que ellos muestran de siglos pasados, ¿no es cierto? Pero en el caso de Clímaco lo conocí justamente en Cañete, muchas veces conversé con él, porque como sabe, la gente que me ubica o me conoce, fui funcionario en CONAF durante más de 30 años, y por lo tanto muchas veces me encontraba con él, con Clímaco, y él sabía que yo también, como era corresponsal, sabía que me gustaba escribir. Así que en más de alguna oportunidad me decía que yo sacara un librito, que hiciera un trabajo y un libro, cosa que hasta ahora no lo he hecho, pero ya lo vamos a hacer. Y justamente también es admirable el trabajo que hace él como historiador de contar historias que sucedieron hace muchísimos años. Entonces, no hace mucho hizo su último libro, que no recuerdo su nombre, me lo regaló, y por ahí lo tengo. Pero Clímaco, por supuesto que él, siendo un profesor de francés en el liceo de Cañete, se dedicó
a este trabajo investigativo sobre la historia de nuestra provincia. Clímaco tiene varios libros a su haber. Aquí tenemos 2 sobre fortificaciones, tiene un diccionario biográfico de Cañete y otros libros bastante importantes. También apoyó el libro sobre el Biobío de Armando Cartes, es decir, tiene un bagaje bastante fuerte en lo que es el estudio de la historia en la provincia de Arauco. Bueno, a propósito de don Armando Cartes, su segundo apellido es Montorí. Y por lo tanto él es un escritor que ya ha estado 2 veces postulándose al Premio Nacional de Historia. Y esperemos que la próxima, la tercera, sea la vencida, porque es un muy buena persona, un personaje muy sencillo y que ha escrito muchísimos libros sobre la historia de la región, de Concepción. Te comento que Claro. Armando Cartes, el libro que yo escribí sobre el centenario de 1910, Arauco, fiesta provinciana, el prólogo me lo hace Armando Cartes. Claro. Y espero yo algún día que él, uno de estos libritos que espero sacar, él sea uno de los que me escriba el prólogo, como en el caso tuyo también en su momento. No, normalmente Armando Cartes aporta mucho a los historiadores, vamos a decir provincianos, que tal vez tenemos menos tribuna, pero que sí estamos trabajando fuerte en la investigación para sacar adelante la historia de las comunidades araucanas. ¿Y cuál sería el gran desafío para las nuevas generaciones de la provincia de Arauco con respecto a la investigación en la historia? Bueno, yo creo que siempre ha existido la necesidad, más bien dicho, de que no solamente los alumnos, sino que todo el público en general, o digamos el ser humano en general, lea cosas de su pasado, de su pueblo, de su provincia, porque hay hechos históricos que a veces van pasando al olvido. Pero en general, la lectura siempre ha sido importante para el desarrollo del ser humano, de la persona, del alumno, qué sé yo. Siempre la lectura tiene esa cuota de enseñanza. Y sé que tú eres un profesor, ¿no es cierto? Y sabes que los alumnos, ojalá todo el tiempo estuvieran leyendo. Así es, así es. Ahora, inculcarle a los profesores, no solamente al profesor de historia, sino que al profesor de lenguaje, partir por ejercicios tan simples como, por ejemplo, recordar hechos familiares, hacer árboles genealógicos, jugar con el recuerdo de que le pregunten a los papás a qué jugaban cuando niños, y ese tipo de situaciones te va generando una información. Y lo que también hemos tratado en Arauco es incentivar a que jóvenes empiecen a investigar la historia. Tenemos a Juan Carlos Ibacaches, que escribió sobre el araquete, sobre la minería del carbón en Arauco, y así también tenemos otro ejemplo que tú nos vas a presentar, Rolando. Claro. Me acordé recién que lo tenemos a nuestra espalda acá en la hemeroteca, que es un formato que tipo fotocopia, ¿no es cierto?, de hace muchos años, pero fue el año 99, o sea, estamos hablando ya de 27 años. 27 años. Entonces, estos relatos que aparecen en este formato pasan a ser parte de la historia de nuestra comuna. Así es. Porque aquí fue un trabajo que hicieron profesores que no me acuerdo el nombre, pero hicieron un trabajo y le pidieron a sus alumnos que redactaran una historia de su sector, de su antepasado, la historia del abuelito, del papá, qué sé yo, que se acordaba. Del barrio podría ser. Y eso está en esto. Y creo que voy a tratar de rescatar esto para darle forma a un libro. Así es. Porque Los Álamos no tiene su historia escrita. Hay algunas publicaciones que toman algunos periodos, algunos datos en específico, pero la historia propiamente tal de la comuna de Los Álamos no está escrito, que es un tremendo desafío también y que entiendo que esperamos pronto empiecen a aparecer algunos textos tuyos, especialmente, Rolando, con respecto a alguna temática de la comuna. Claro, me estaba acordando justamente que tengo muchos, he encontrado en mi recopilación muchas personas que se dedicaban a escribir, por ejemplo, para la revista En Viaje,
que existió desde la década del 30 hasta el año 70, y ahí varias personas que escribían artículos en la revista En Viaje y que están relacionados con la provincia de Arauco, con Correcto. Contulmo, con Quidico, con Leu, qué sé yo. Entonces, pero creo que ese material no está en un libro. Habría que hacer una recopilación. Es una recopilación. Entonces, y a lo mejor sí, es posible que me voy a ir por ese lado también y rescatar, porque ese es el rescate de escritos de personas que ya no están con nosotros hace rato. Así es. Eso es lo importante, el rescate de la historia, el poner la puesta en valor de los hechos históricos de la provincia, sabiendo que esta es una de las provincias que tiene una mayor cantidad de hechos significativos para la historia nacional, no solamente para la historia provincial. ¿Ya? Aquí está todo el tema fundamental de la guerra mapuche-español, está el tema de la minería del carbón que movió Chile, entre otros elementos, más las divisiones geográficas que hubo con el paso del tiempo. Exacto. No, sí, la historia siempre va a ser interesante y esperemos que sea valorada por los habitantes, por los lectores, qué sé yo, porque es un trabajo de hormiga. Sí. Ratoncitos de biblioteca. Y junto con el recopilador histórico de la Comuna de los Álamos, Rolando Matus López, estamos terminando esta conversación sobre historia local en la provincia de Arauco. Espero te haya gustado y nos volveremos a encontrar con nuevas historias patrimoniales de Coronel, Lota y la provincia de Arauco, como siempre en nuestro canal de YouTube Luis Torres Historia. Suscríbete y agréganos a Instagram.